Soy profesor de la Universidad de Villarreal y vengo a exponer el tema que se indica en la pantalla, opciones de ecocertificación de pesquerías de captura como herramientas de gestión para las pesquerías en cuanto a la gestión pública y privada. ¿A qué se refiere esto? Es así como acabamos de asistir a una presentación sobre estos métodos de control, ¿no? de HACCP y otro tipo de certificaciones en el mar. Quiero decir, en la captura, en la pesquería propiamente dicha, no existen certificaciones implementadas, al menos no en Perú. Hay muy pocas pesquerías certificadas en Latinoamérica. Una de ellas es la anchovita argentina, la langosta de Juan Fernández y alguna otra más por ahí. Me estoy refiriendo a los ecoetiquetados, es decir, el procedimiento por el cual se reconoce que una pesquería está bien manejada. Recuerden que hay certificaciones para las emisiones, para el comercio, para la seguridad en las plantas, ¿no es cierto? Uno va a una planta hoy en día y le pide, si va en auto le piden brevete, SOAT, que tiene que tener todo. Ese tipo de certificaciones están bien, pero las certificaciones que premian el buen desempeño en el manejo de una pesquería, eso es todavía nuevo para nosotros. Sobre ese tema trata esta presentación. ¿Cómo es esto? Para empezar, quiero explicar este tema de la biomasa. Hay un concepto en dinámica poblacional, en ecología pesquera, que versa sobre el máximo rendimiento sostenible, es decir, cuánto es lo máximo que podemos pescar sin alterar la biomasa fundamental de la población. En esta figura tenemos en el eje de abscisas la biomasa y en el eje de ordenadas tenemos el rendimiento, por ejemplo el esfuerzo de captura. Y esta curva muestra cuál es la biomasa en función al esfuerzo, es decir, que si hacemos mucho esfuerzo, el rendimiento va a aumentar, sí, pero si seguimos así, la biomasa va a disminuir. Este es un diagrama fundamental en manejo pesquero. El truco, por así decirlo, en manejo pesquero es encontrar algún punto en este lado de la curva en donde la biomasa no disminuya hasta un punto en que no sea sostenible la actividad pesquera. Bueno, y esa es la tarea del manejo pesquero, encontrar el punto donde la biomasa rinde el máximo, o sea que se puede pescar lo máximo sin alterar la biomasa en su conjunto de cualquier población explotada. Entonces, de esto se trata. El manejo pesquero tiene que mantenerse en este límite, idealmente hablando. Ahora quiero hablar un poco de los modelos analíticos. Para manejar una población se usan métodos directos, métodos indirectos. Entre los métodos indirectos están los modelos analíticos que permiten reconstruir a lo largo del tiempo cuál es la biomasa que existe en un determinado recurso. Si hablamos de la pesquería peruana, al menos yo he escuchado muchas veces decir que si no hay pesca, la biomasa de anchoveta se incrementaría a 30 millones de toneladas, 40 millones de toneladas, como si la capacidad de carga del ecosistema no existiera. Eso no es así. La biomasa de una especie en un sistema donde no hubiera mortalidad, ni por pesca ni mortalidad natural, estaría contenida. Ojo que aquí en esta curva roja no hay pesquería. Entonces, esto no es así, esto es puramente teórico. En realidad la misma naturaleza regula la abundancia de las especies. Es la propia naturaleza que tiene sus propios forzantes, y eso lo sabemos bien acá en el Perú, que es un ecosistema marino expuesto a una alta variabilidad climática, ¿no? El ecosistema de la anchoveta, si hablamos de ella, se comprime y se expande a lo largo del tiempo, aumentando o disminuyendo la biomasa. Entonces el propósito del manejo pesquero es que la biomasa nunca caiga debajo de un determinado nivel. Esa es otra de las claves del manejo, ¿no? Tener puntos de referencia. Algo ha pasado con esta figura. ¿Qué pasa? No funciona bien.
Perdón, vamos a tener que avanzar, no sé qué ha sucedido con esta figura, pero a ver, ¿puedes intentar por favor con la mano darle un clic? Ya. Bueno, ya, algo se perdió. Entonces, disculpen el inconveniente. Ahora quiero hablarles de un tema relacionado al anterior, que son los puntos de referencia biológica, ¿no? Ya vimos que el manejo pesquero busca que la biomasa no caiga por debajo de un punto límite. Por ejemplo, que en el caso de la anchoveta se usan 5 millones de toneladas de adultos como punto de referencia biológica. El manejo debe procurar que nunca la biomasa caiga debajo de ese límite. Entonces ahí tenemos la biomasa límite. Existe otro punto de referencia que es el objetivo, el punto de referencia objetivo, es decir, mantener un máximo de biomasa en el mar que al mismo tiempo permita que haya una pesquería, es decir, que haya un rendimiento pesquero. Entonces, en una pesquería, en un recurso que no está sometido a pesquería, la biomasa puede fluctuar de esta manera. No sé, ustedes lo ven bien, yo lo veo muy borroso acá. ¿Cómo se ve? Si está bien claro, desde este ángulo lo veo borrosa la pantalla. Esa es una especie que no está sometida a pesquería, ¿no? Va fluctuando a lo largo del tiempo, de modo que esa fluctuación es la que establece cuál es la biomasa objetivo, la que óptimamente se debe mantener. En una pesquería, entonces ya hay extracción de recursos y ese punto de referencia ya está más o menos en el promedio en esta figura a lo largo del tiempo. Ese es el objetivo: administrar una pesquería de modo tal que la biomasa fundamental, digamos, no disminuya a niveles en que ya la pesquería no sea sostenible. Y esto es lo que se certifica. Es decir, una pesquería que tiene estos controles, estos principios, entonces es premiada con una certificación, o más precisamente con una ecocertificación, que es el reconocimiento de que la actividad se está llevando a cabo dentro de estándares reconocidos. Ya la computadora y el proyector están cansados también. Entonces nos habíamos quedado acá. Esta es la biomasa cuando hay pesquería, y el manejo permite que en cada momento de la serie de tiempo la biomasa esté fluctuando alrededor de la biomasa objetivo que se ha propuesto los administradores de esta pesquería, sea cual sea. Estamos hablando de un punto de vista hipotético. Entonces, si esto es así, entonces el manejo efectivo es bueno, es correcto, no hay peligro para la población. Ahora, volviendo sobre el caso de anchoveta. Para la anchoveta se han identificado 3 momentos de biomasa. Momentos de baja abundancia, momentos de abundancia media y abundancia alta. Esta es una serie de tiempo que muestra todos los resultados de los distintos métodos que usa el IMARPE, en este caso, para monitorear y administrar la pesquería, ¿no? Tenemos la biomasa acústica, la biomasa desobante, el reclutamiento, las capturas, ¿no? en series de tiempo. Entonces son distintos estimados de lo mismo, de la biomasa, por distintos métodos, de manera de tener puntos de control y de comparación entre estas herramientas. Usando la misma figura anterior, pero colocándola en función al reclutamiento, acá se ve cómo la biomasa de anchoveta a lo largo del tiempo, y acá están indicados los años. En los años 70, en los años 80 se dan cuenta que la biomasa es baja y el reclutamiento también es bajo. Hay momentos de biomasa intermedia y reclutamiento intermedio, y hay momentos de alta biomasa y alto reclutamiento, que es lo que estamos teniendo desde hace 20 años aproximadamente, ¿no? Altos reclutamientos con unas biomasas altas. Son básicamente 3 momentos. Esta es la figura, este es el análisis que IMARPE utilizó para fijar los puntos de referencia biológicos para la anchoveta. Concretamente, se propuso que hay una separación entre el momento de baja abundancia y los de media y alta abundancia. Este rango que se muestra es de 4 a 6 millones de toneladas de biomasa desobante. Estos son los 2 puntos de referencia que usa IMARPE. El objetivo es 6 millones y el límite, la biomasa límite es 4 millones de toneladas. Así se administra la pesquería de anchoveta.
Asimismo, cuando se administra una pesquería se deben proponer escenarios. En el caso de la pesquería de anchoveta, el IMARPE propone, como en este ejemplo, 3 escenarios de tasas de explotación, considerando que en general IMARPE no utiliza tasas de explotación mayores a 0.4. Es decir, que desde el punto en que determina la biomasa, por métodos acústicos, por ejemplo, se simula que se captura una determinada cantidad de anchoveta y por lo tanto la biomasa disminuye a lo largo del tiempo, pero nunca debajo del límite establecido, que es, digamos, en promedio 5 millones de toneladas. Estos son los 3 escenarios que normalmente IMARPE propone al Ministerio de la Producción y ellos toman políticamente la decisión sobre cuál de las alternativas o escenarios le parecen más convenientes desde el punto de vista socioeconómico. Entonces ya vemos que el Estado tiene obligaciones, hace cumplir las normas, ¿no es cierto? En el caso del Ministerio de la Producción, se tiene, bueno, todos los ministerios tienen los planes sectoriales, ¿no? Que son los que se establecen las metas de corto plazo, corto y mediano plazo para la gestión que corresponde, ¿no? En este caso, la administración de las pesquerías. En el PCEN actual del Ministerio de la Producción se menciona de modo explícito el enfoque ecosistémico, es decir, abordar la administración de los recursos desde la perspectiva social, pero también económica y ecológica. Otra vez. Pero no hay un ayudante aquí que... No, que no. Pero es lo que estoy diciendo. No funciona. Perdón, no sé, el ayudante se fue. Ya, ahora sí funcionó. Entonces hay una serie de políticas y herramientas de gestión en el Estado, concretamente en el sector pesquero, para justamente realizar una buena administración de los recursos. Entonces el Estado está en general haciendo su parte. Esta presentación pretende mostrar también que en el sector marino, no diré pesquero, en el sector marino, en Perú hay una serie de instituciones, miren la cantidad de instituciones, son cerca de 70 entidades estatales que tienen algún tipo de gestión sobre el sector marino, no necesariamente, no solamente pesquerías. Entonces, todos ellos tienen algunas obligaciones, en mayor o menor grado las cumplen, pero la presentación que hago hoy día es otro tipo de obligaciones, las obligaciones desde el sector privado respecto al buen cuidado del ecosistema y las pesquerías. Quiero puntualizar que el manejo con enfoque ecosistémico del que hablé antes plantea algunas diferencias con los sistemas tradicionales, ¿no? El sistema tradicional es monoespecífico y basado normalmente en el estudio de la especie objetivo, con una escala temporal única y con un proceso de toma de decisiones no participativo, muy poco participativo. No es que esté mal, pero el manejo ecosistémico hacia el cual estamos yendo o evolucionando tiene otros enfoques, ¿no? Tiene mayores bases científicas, es decir, requiere más información, considera los impactos de la actividad económica sobre la sociedad y sobre el ecosistema, plantea objetivos de manejo a largo plazo y tiene múltiples escalas y tiene un proceso de toma de decisiones participativo. Entonces ya ahora sí, ya llegando más al tema, quiero precisar que el objetivo de esta exposición es describir cuáles son las alternativas de certificación o ecocertificación que el sector privado tiene a su disposición para implementarlas como herramientas de gestión de la propia actividad económica, de la propia empresa, y también para impulsar un mejor manejo, un manejo más participativo de parte de los estados. Entonces, una ecoetiqueta, que es el resultado de un proceso de certificación, es un premio, es un símbolo que puede ir en la lata de conservas, ¿no es cierto?, en la bolsa de harina de pescado, qué sé yo, en cualquier tipo de producto que venga del mar. Es un premio a aquellas pesquerías que vinculan al consumidor final con los objetivos del manejo pesquero. El poner una ecoetiqueta en un producto es entonces una forma de persuadir al comprador. Mira, este producto viene de una pesquería bien manejada y yo te lo digo porque acá está mi sello y bueno, cualquier persona, cualquier consumidor puede verificar cuál es el estándar
utilizado por estas entidades para dar esa garantía, para extender esa garantía de buen manejo y de calidad en el producto. Los antecedentes del ecoetiquetado en el mundo proceden de iniciativas de la FAO, de mediados de los años 90. La FAO consideró que no bastaba con que los países implementaran una gestión más eficaz de las pesquerías, que eso estaba bien, pero que faltaba comprometer a los actores y comprometer a las empresas con los objetivos de sostenibilidad de los recursos. Ellos entonces plantean este tema y más adelante, por primera vez en 1998 me parece, BBF promueve la creación de una entidad certificadora o de una ecoetiqueta llamada Marine Stewardship Council, dando inicio a al nacimiento de una serie de otras opciones de certificación que son las que vamos a ver ahora, tanto para la pesca de captura como para la acuicultura. El propósito entonces de estos procesos de ecocertificación es estimular a los minoristas y consumidores a adquirir solo productos pesqueros que provengan de recursos con un ordenamiento pesquero sostenible. Para sintetizar, ese es el propósito de las ecocertificaciones o ecoetiquetas. Entonces, una ecoetiqueta como dije antes, es el premio. Para obtener ese premio, es decir, el derecho a usar la etiqueta en las latas, ¿no es cierto?, en los envases, hay que haber aprobado un proceso de certificación o ecocertificación. Esta certificación la conducen entidades como SGS, Buró Veritas, ¿no es cierto? Hay un montón de entidades certificadoras que utilizan un estándar, es decir, un código que tiene que ser cumplido por el cliente que solicita la certificación antes de entregarle el derecho de uso de la ecoetiqueta. Entonces, en el caso de las pesquerías de captura se certifican dos componentes. El primero es el manejo pesquero, la pesquería propiamente dicha. Es decir, si la pesquería se maneja por cuotas, puntos de referencia biológicos, tamaños mínimos de malla, tamaños mínimos de captura, y esa clase de regulaciones que normalmente se usa en pesquerías. Y el otro componente que se certifica es la cadena de custodia. Es decir, una entidad privada que solicita una certificación y la obtiene, tiene que también certificar su cadena de custodia. Es decir, cómo va a demostrar esa empresa que sus procedimientos son realmente los que ha indicado durante el proceso de certificación. Eso también es una garantía para el productor, porque de esa manera ninguna otra empresa que produce lo mismo va a poder colarse en el sistema y ponerle también las etiquetas a sus productos. Bueno, en fin, estos códigos de certificación o estándares de certificación lo que pretenden es determinar si la pesquería de la que se trate se ajusta a las normas. También busca cautelar que existan medidas adecuadas para identificar la procedencia de las capturas. Es decir, una lata de conservas de anchoveta que se vende en Europa tiene que tener un sello, normalmente ahora ya exigen eso, una certificación que garantice la trazabilidad del producto, para determinar incluso en qué embarcación se capturó esas anchovetas que están dentro de la lata. A ese nivel de detalle se puede llegar en un proceso de certificación de pesquerías. Entonces, los principales criterios y requisitos que pide la FAO para estos procesos privados, ¿cierto? Es un proceso privado la ecocertificación, pero también tiene un componente estatal, es decir, que tiene que ser apoyado, respaldado por el Estado, son los siguientes. Primero, que el sistema de ordenación de la pesquería, el manejo pesquero, se base en buenas prácticas, es decir, que si se reconoce que hay descartes, bueno, que se limite de alguna manera, bajo algún esquema, los descartes. Además, toda pesquería tiene que producir datos, tiene que haber transparencia, es decir, los datos, la autoridad que administra la pesquería debe publicar esos datos. Esta clase de certificaciones promueve la transparencia y una manera de hacerlo es que existan datos, que se tomen datos y estos sean públicos. El segundo punto que pide la FAO es sobre la especie objetivo, ya no solo la manera como se administra la pesquería, sino la especie objetivo, ¿no? Y todo está basado en el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Esta población en estudio, en examen, no debe ser sujeta a sobrepesca,
Y hay una serie de condiciones específicas para determinar eso, ¿no? Y fundamentalmente la información. La información es lo que permite determinar si una especie está sometida a sobrepesca. Por eso que los datos de captura son fundamentales. No los únicos, pero son fundamentales para este propósito. Cuando se conduce un proceso de certificación, la FAO recomienda que debe haber mayor información en aquellos casos de pesquerías poco documentadas. Es decir, hacer un esfuerzo mayor, normalmente evaluaciones de riesgo, para determinar si aquella pesquería en estudio, en evaluación, merece o no ser certificada. Y el tercer aspecto que pide la FAO, que propone, es que se tengan consideraciones de ecosistema, es decir, qué impactos puede estar teniendo la pesquería sobre el ecosistema, digamos, sobre los fondos del mar. ¿No es cierto? Mucho se ha hablado de que la pesquería de anchoveta en el sur, los barcos entran a la costa y las redes se enfangan y eso afecta el viento, cosas de ese tipo. No estoy queriendo hacer una crítica, solamente describir el tipo de cosas que pide, que debe pedir el proceso de certificación. Ahora, para entrar aún más en detalle, las que están en esta tabla son las principales ecoetiquetas: Marine Stewardship Council, MSC, que mencioné antes, Naturland, Friend of the Sea, Amigos del Mar, CRAB, y en fin, hay 7 opciones, hay más que estas, pero estas son probablemente las más conocidas de las opciones de certificación de pesquerías. Y hay un estudio de WWF que se independizó de MSC, que es del año 2011, que otorga un puntaje a cada una de las certificaciones en términos del cumplimiento de las normas de FAO, ¿no? De las propuestas FAO para la ecocertificación. Y hay una serie de puntajes, y la única certificación, por lo menos al año 2011, que cumplía con todo lo que FAO propone es MSC. No es mi ánimo hacerle propaganda a nadie, simplemente señalar los hechos, ¿no? MSC es el estándar más exigente que hay al momento entre estos esquemas de ecocertificación de pesquerías. Bueno, entrando en más detalles, desagregando los componentes o los indicadores, no alcanzo a verlos, creo que ustedes tampoco. También se comprueba que MSC es la ecocertificación más exigente de las actualmente disponibles, ¿no? Seguramente las otras también con el tiempo irán volviéndose más complejas y más completas. Entonces, volviendo a hacer una revisión muy rápida, quiero precisar, para aquellos que tengan interés en este tema, yo estoy dejando esta presentación aquí, la pueden copiar. El propósito de esta presentación es justamente difundir el tema para que se le considere como una opción para la gestión de pesquerías. Entonces, ahora rápidamente vamos a ver las opciones que hay. Friend of the Sea es una certificación que basa sus criterios en la población objetivo, de que no sea sobrepescada y que hayan buenas prácticas, que no ocurran pescas incidentales y esa clase de cosas, lo cual es muy difícil. El asunto es que debe estar documentado y se deben tomar acciones para reducir esa incidencia. Luego tenemos a CRAF, es otra organización que otorga estas ecoetiquetas y buscan el aseguramiento de la calidad, que hayan evaluaciones de las poblaciones explotadas, que hayan buenas embarcaciones pesqueras, los métodos de pesca sean adecuados y que haya registro del desembarque y del procesamiento. Otra ecoetiqueta es Naturland. Esta se enfoca más en las personas que laboran en la pesquería, que tengan buenas condiciones de trabajo, etcétera, y tiene que ver con aspectos de demanda, de comercio sostenible de productos pesqueros. Marine Ecolabel Japón es otra ecoetiqueta que busca la promoción de la conservación y uso sostenible, busca que la certificación se base en objetivos científicos, es decir, aquella pesquería que se administra debe tener objetivos científicos de respaldo, y también propone que hayan indicadores o gestión en términos de comunidad de pescadores. Comunidades de pescadores, para los japoneses eso es muy importante. Bueno, ahora tenemos el acuario de Monterrey. Esta es otra certificación que lo que hace es que alguna pesquería que desee obtener este respaldo debe determinar que el impacto sobre la especie objetivo está controlado, también el impacto que pueda haber sobre otras especies, ¿no es cierto? El bycatch, la captura incidental de otras especies, esté controlado, que el manejo sea efectivo y que el impacto sobre el ecosistema sea medido de alguna manera. Bueno, MSC tiene 3 principios: la población objetivo,
que debe tener, otra vez, como en otros casos, en otros sellos, que tenga criterios científicos el manejo. Se debe tomar en cuenta el impacto de la pesquería sobre el ecosistema y la gobernanza. Debe haber transparencia, debe haber normas claras y de modo específico se debe indicar que se busca un manejo ecosistémico. Ahora vamos a ver rápidamente las opciones de certificación en acuicultura. Normalmente en acuicultura son 3 componentes o aspectos que se consideran en la certificación. Las normas, que hay el marco normativo, los procesos de acreditación, es decir, la demostración de que la actividad acuícola efectivamente es amigable con el ecosistema, y el proceso mismo de ecocertificación, ¿no? que está más orientado a cómo se administran las piscigranjas, por ejemplo, más que al ecosistema, sino la calidad, cómo influye la calidad de esos cultivos en el entorno, incluyendo aspectos socioeconómicos. Bueno, en el caso actual la definición de actividad acuícola ha cambiado un poco, ¿no? Hace pocos días ya se publicó la nueva ley de acuicultura, así que esta definición que está aquí resaltada en azul probablemente no es muy exacta, ¿no? Ahora entiendo que ha habido un cambio en la definición. No, pero por lo menos al momento de diseñar esta presentación, la actividad acuícola era definida, según la ley 27460 ya derogada, que la acuicultura es el conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o crianza de especies acuáticas, que abarca su ciclo biológico completo o parcial y se realiza en un medio seleccionado y controlado en ambientes hídricos, naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres. Esa es una definición amplia de lo que es actividad acuícola. Bueno, las opciones de certificación en acuicultura son las siguientes. ACC o Aquaculture Certification Council. Este sello es un estándar, ¿no es cierto?, una serie de objetivos de manejo de la acuicultura que tiene una variedad de consideraciones, que incluye la seguridad alimentaria, la trazabilidad, el bienestar animal, el bienestar de los peces, ¿no es cierto?, de los animales que están en cultivo, y también los temas ambientales, muy especialmente en referencia a las granjas y otras instalaciones de procesamiento primario. Es decir, la certificación aborda la producción misma y las instalaciones físicas de la piscigranja. Otra certificación es Aquaculture Stewardship Council, ASC, es una entidad hermana de MSC, y se diferencia del resto en que sus esquemas de certificación son para especies, para grupos de especies. Por ejemplo, para salmones, para camarones, para tilapia, almejas, para truchas, para ostras, para cada uno hay un estándar específico, o sea, no es genérico como el que vimos en el anterior ACC. Otra ecoetiqueta que la vimos también en las pesquerías de captura es Friend of the Sea. También centra la certificación en los impactos ambientales y en los procedimientos que se siguen para el cuidado en el entorno de estos centros acuícolas. También hay opciones de certificación para la acuicultura orgánica. Hay diversas, hay la británica, neozelandesa, japonesa, en fin. Yo he tratado de sintetizar nada más la información sobre lo que está disponible. No tengo tanto tiempo para entrar en detalles, no es el propósito, sino simplemente enumerar las opciones. El detalle está en que la acuicultura orgánica representa actualmente un volumen muy pequeño, una opción interesante, pero lo que busca es que los alimentos que se usan por ejemplo, para los salmones no tengan ningún componente químico, lo cual es extremadamente difícil, ¿no es cierto?, y obliga a los productores a ellos mismos producir su alimento o comprarlo a centros especializados, lo cual eleva los costos. También hay esquemas de gestión para la seguridad alimentaria, ¿no? Algo de esto vimos en la presentación anterior. Normalmente estos procedimientos son colaborativos debido a su alto costo. Una certificación puede llegar a costar 100 o 150.000 euros. Entonces, para un productor pequeño no es poco, ¿no? Normalmente buscan asociarse para poder solventar esos gastos de certificación. En el caso que tenemos en la pantalla, es uno de los esquemas que existen. También están, bueno, no voy a entrar en detalles, esto se explicó bien en la presentación anterior, los esquemas HACCP, de aseguramiento de la calidad o control de riesgos en la producción. También hay el HACCP danés, hay el británico, en fin, todas estas son opciones de certificaciones. También tenemos el IFS, International Food Standards, también ellos tienen una serie de auditorías para hacer cumplir
el Codex Alimentario y otras herramientas de gestión que ya existen. Otra alternativa es SQF, Safe Quality Food. También verifican la seguridad de los alimentos exportados, es decir, ya no solamente estamos hablando de la pesquería misma, sino de los productos. También tenemos a Europe GAP, Global AP, también es un esquema alternativo de certificación. Y ahora, para terminar, no sé cuánto tiempo tengo, ingeniero, disculpe usted, no quiero aburrirlos, sé que todos están cansados. Es hablar un poco de las opciones de certificación en acuicultura. La acuicultura, como todos sabemos, es la gran esperanza para el sector pesca en el Perú. De eso lo venimos escuchando desde hace 30 años. Desde que yo ingresé a la universidad escuchaba eso, han pasado 30 años o más y seguimos hablando de lo mismo, y la acuicultura en general no despega. Hay sectores destacados como el de la concha de abanico, que bueno, van bien, pero no es suficiente. Tenemos una capacidad productora enorme. Estamos ubicados geográficamente en la región más productiva del mundo, si hablamos del mar. Y también pues en la Amazonía y en aguas continentales, ¿no? La cantidad de cuerpos de agua que tenemos. Entonces, las posibilidades de certificar acuicultura pueden verse estimuladas con la nueva ley de acuicultura, y a través de procedimientos de este tipo. Es decir, sabemos que la actividad acuícola a veces interfiere en otras actividades económicas y genera conflictos. Una manera de que eso no suceda es implementar las certificaciones en la acuicultura, porque considera aspectos sociales y económicos, considera los términos de empleo, que haya empleos justos, digamos, seguro social y una serie de elementos positivos que pueden impulsar a esta nueva ley a ser efectiva. En fin, yo sintetizo con esas palabras las opciones de certificación. Para terminar, la última lámina de esta presentación es sobre las opciones de certificación de pesquerías de captura, que es otra cosa, ¿no es cierto? Esto sí es probablemente más complicado en el corto plazo, teniendo en cuenta que es algo nuevo, ¿no? Es decir, ya hemos visto que en la pesquería de captura se certifica quién entra, quién sale, el comercio, la seguridad, el efluente, el emisor, todo se certifica, todo está certificado, pero la manera como se maneja la pesquería no está certificada. Y eso es lo que se propone con estas opciones. Es decir, hay pesquerías en Perú que podrían entrar a un esquema de certificación para hacer que esas empresas privadas que pescan perico, por ejemplo, o pota o anchoveta, puedan acceder a otros mercados, acceder a mejores precios, o por lo menos a sostener los mercados que ya tienen, porque esta demanda de las ecocertificaciones ya cada vez crece más alrededor del mundo y en algún momento nos va a tocar. Así que este tema es algo que actualmente se está discutiendo a nivel local. Hay preevaluaciones de anchoveta, de merluza y de perico que no han aprobado el proceso de preevaluación, que es un requisito, no es un requisito, es una alternativa de las entidades que quieren entrar a este esquema de certificación. Es mucho más barato y permite ver si la pesquería tiene las condiciones para ecocertificarse. Entonces, en el caso de la pesquería de anchoveta y merluza no ha sido el caso, tampoco con perico. Se requiere un poco más de intervención estatal para solucionar los problemas, básicamente información que no está disponible, y en el caso de la anchoveta se requiere un poco más de control y vigilancia para cumplir los indicadores que demanda la certificación. Una vez habiendo cumplido ese requisito, seguramente estos productos van a poder exportarse a mejores mercados, como el japonés, por ejemplo, donde la pota es muy difícil entrar, y bueno, y la anchoveta a Europa, etcétera, ¿no? Tenemos la posibilidad de generar mayor valor para nuestras pesquerías a través de esquemas como estos, ¿no? Entonces, la idea es optar por alguno de estos sistemas de certificación. Bueno, espero no haberlos aburrido, sé que es un tema largo, da para mucha discusión, pero yo creo que la idea espero que haya quedado bien plasmada. Gracias.